Ahora continuaremos, vamos a presentar un caso de la vida real donde se demuestra la vulneración al debido proceso en todos los niveles de la justicia colombiana. Se trata de un cliente de nuestra oficina Élite Jurídica y Financiera, que celebró un contrato de leasing habitacional con una prestigiosa entidad bancaria. Por razones de protección de datos personales, el nombre del cliente, de la entidad y todas las personas mencionadas en este ejercicio serán ocultos. 1:37 p.m. aquí en El Abogado los escucha. Violación del debido proceso en un caso de la vida real. Doctor, por favor, el invitado. Don Daniel, buenas tardes, mucho gusto, ¿cómo va? Bienvenido al Abogado lo escucha. Buena tarde, periodista Vizcaya, doctor Jaiber, doctora Natalia y todos en la mesa de trabajo. Carlos, Alejandro. Alejandro. Hoy se vendió toda la boletería, la cabina está llena. Perfecto, muchas gracias por la invitación. Gracias, don Daniel, por asistir a nuestra mesa de trabajo y le quería preguntar, cuéntenos, ¿qué fue lo que le sucedió? A ver, la historia es sencilla, es esta. En el año 2017 adquirimos en la ciudad de Bogotá un apartamento. Este apartamento se le compró por iniciativa propia a 4 personas que eran dueñas. Valía 600 millones en ese momento. Le dimos 300 como cuota inicial del negocio y tramitamos en la entidad bancaria el saldo de los otros 300 para ser cancelados a través de la figura del crédito leasing. Se nos otorgó este crédito, nos recibieron, el banco recibió el apartamento y nada, pues no sabíamos de ahí más, nos parecía como bien la acción del banco y hasta ese momento. ¿Qué pasó? Que usted estaba feliz por el negocio. Estábamos felices. ¿A qué hice el negocio de mi vida, según usted? Sí, señor, porque pues nos habían dado el crédito del banco. Teníamos que pagar cuotas de 4 millones que se lograron pagar durante aproximadamente año y medio. Después de eso, por temas de personales y de seguridad, tuvimos que salir del país el año y medio y pues no podíamos seguir pagando al banco. Entonces hicimos la solicitud para que se nos reintegrara la plata. Alcanzaron a pagar 7.200.000 pesos. No. 18 meses por 4 millones dan algo más. Como 72 o alguito más. Sí, 72.200.000 pesos. Entonces, ¿qué aspirábamos? Que el banco nos devolviera los 300 que dimos por la casa y la plata que abonamos. Pero el banco, pues, no miraba esa figura y empezamos a indagar con algunas personas que sabían de derecho 2 años más tarde que el banco pues estaba haciendo como algo irregular que debía indemnizarnos con la plata porque no quería realmente era devolver nada, estábamos nosotros según ellos incumpliendo y nos iban a quitar todo el dinero. Nos encontramos por suerte con el doctor Jaiber Domínguez, quien conoce bastante de esos temas y se le dio poder. De hecho, pues se ha ganado en unas instancias, ahorita el pleito está en última instancia y me gustaría más que el doctor Jaiber Domínguez, especialista en derecho administrativo y como contador público, que por eso también ha sido nuestra fe en él, que conoce todo este tema financiero, les pudiese explicar realmente dónde está para nosotros, para mí, el delito de este banco al quererse quedar con la plata y antes le íbamos a quedar debiendo. Muchas gracias, doctor Domínguez. Sin plata, sin apartamento y sin ilusiones. Sí, perfecto, porque es que al parecer
utilizan y crean las leyes es para ellos. Vemos en la rama judicial que al final tratan de proteger es al banco y no al cliente, no al ciudadano de a pie. Entonces, doctor Domínguez, usted sabe más del tema. Le pido que por favor le explique a los oyentes de qué se trata el error. Como la canción del loco Gustavo Quintero, lo ancho para ellos y lo angosto para uno. Sí, señor Daniel, claro que sí. Vamos a explicarle, hacerle claridad a los oyentes de qué se trata este problema jurídico. En Colombia existen dos sistemas de financiación de vivienda a largo plazo. El primero es el crédito hipotecario, que consiste en que la persona compra la casa y paga una cuota inicial, se formaliza el negocio a través de una escritura pública ante notaría. El propietario del inmueble que se compra, el titular del derecho de dominio del inmueble, es el cliente y no el banco. El banco queda con una garantía real para ejercer su derecho a recobrar el dinero que preste por la adquisición del inmueble. Doctor, para la memoria de muchos y de los jóvenes de hoy, Banco Central Hipotecario, ¿primero eso o después lo que usted acaba de afirmar? En el Banco Central Hipotecario se dio una situación un poco diferente, que en ese momento existía otro sistema de financiación de vivienda a largo plazo denominado UPAC. Ustedes recuerdan que eso fue una crisis bastante grande en el país, donde muchos colombianos perdieron su vivienda porque a través de que la unidad de poder adquisitivo constante, es decir, el valor de un crédito no se daba en pesos, sino se daba en una moneda, en una medida que podía ser incrementada por una fórmula matemática, lo que dependía de la inflación y que dependía de otros factores económicos. Lo que sucedió ahí es que el valor de esa unidad adquisitiva constante se elevó de tal manera que ya era imposible pagar las cuotas. Entonces, créditos que empezaron pagando 800, 500 mil pesos, de un momento a otro terminaron pagando 2, 3 millones. El salario de las personas ya no alcanzaba para poder cubrir las cuotas, entonces empezaron a perder las cuotas. Muchas de esas personas cometieron el gravísimo error de dar en dación de pago los inmuebles. Eso fue más o menos antes de 1999. Ese fue el error, el peor error, porque en el año 2005 salió una sentencia de unificación de la Corte que decía que todos los procesos que se iniciaran antes de 1999 por deudas del OPAC tenían que ser anulados y cancelados, y los bancos estaban en la obligación de reliquidar las deudas y volver a pagar. Pero como las personas ya habían devuelto en dación de pago el inmueble, no los cobijaba esta norma. A quienes no devolvieron los inmuebles pudieron salvar muchos los inmuebles, y ahí fue la génesis de donde arrancó de esta crisis institucional del sistema de financiación de vivienda a largo plazo. Fue la génesis para la creación del leasing habitacional en Colombia. ¿Me permite? Como una solución a ese problema generado por el sistema UPAC. Sí, claro. Echa la ley, echa la trampa, borramos el UPAC, pero aparece lo de hoy. Es como todo lo que ha sucedido desde El hace leasing. 30 años para acá, que cuando se genera un gran problema y los colombianos pierden mucho dinero, le presentan una solución, pero es más costoso el remedio que la enfermedad. Es más duro el remedio que la enfermedad. Eso es lo que está pasando con el leasing habitacional. Como les decía, en Colombia hay dos sistemas de financiación de vivienda a largo plazo. Uno es el crédito hipotecario, otro es el leasing habitacional. El problema del leasing habitacional, y en qué consiste, es que es desconocido. Es lo que se llama un contrato innominado. No tiene ninguna reglamentación completa en la ley. Entonces los bancos o las entidades financieras están abusando esos vacíos y el desconocimiento jurídico de las personas acerca del sistema para meterlos ahí prácticamente de forma engañosa, lo cual hace que los
clientes de los bancos cuando entran a un leasing habitacional tengan todas las ventajas del mundo, y entonces si tienen un problema en ese transcurso de tiempo de 15, 20 años, cualquiera que sea, el banco aprovecha eso y no les devuelve no les quiere devolver ni un solo centavo de la cuota inicial que les piden, que en el caso del señor Daniel fue nada más y nada menos del 50%, 300 millones, no se lo quiere devolver ni de la cuota que pagó, los 72 millones, que ahí en esa cuota hay un factor que incluye abono a capital. Entonces no le devuelven nada con argumentos, obviamente, basados en la letra menuda que tienen esos contratos de leasing habitacional y que jamás se la comunican, se la informan al cliente. ¿Me ibas a preguntar, señor Vizcaya? No, doctor, los oyentes están con los pelos de punta y quieren saber en qué estado está hoy el proceso de don Daniel, que es el ejemplo que está en la mesa de abogados, los escucha. Yo voy a decir en qué estado está, pero primero tengo que explicar cuál es el problema del sistema de financiación de vivienda a largo plazo. Totalmente de acuerdo. Leasing habitacional. Si no alcanzamos en este espacio hoy a concluir el caso real, yo propongo a esta mesa respetuosamente que lo ampliemos para el siguiente programa, porque es un tema novedoso, un tema que necesita el país. Hoy día prácticamente estamos haciendo en este programa una denuncia férrea a violaciones que están cometiendo las entidades financieras con los usuarios financieros, obligándolos de manera engañosa a acogerse a un leasing habitacional que es perjudicial. Doctor, lo que pasa es que hoy en día nadie cuenta con 200, 300, 500 millones para poder comprar en efectivo una casa, y muchas personas tienen que ir a buscar un crédito en algún banco de Colombia. Tenemos que buscar si es crédito hipotecario o crédito leasing. En esas condiciones toca sacar del diccionario musical del mundo: yo tengo ya la casita. ¿Eso ya no vale con todos esos mecanismos? No, pues cada día en Colombia va a ser menos la posibilidad de adquirir casa con estos sistemas de vivienda, y si la adquiere es más una obligación perpetua y peligrosa que cualquier beneficio que usted pueda tener. El tema, hoy día el 40% de las familias en Colombia viven en arriendo, ya no quieren comprar vivienda. Ahora, quiero explicar claramente que en qué... ¿El 40%? Sí, señor. Es un tema, eso es una fuente... o sea, menos real. 10 de la mitad del país. Sí, señor. Sí, señor. Las familias viven así en arriendo. Quiero explicar, señor Vizcaya, si ustedes me lo permiten. No, por favor, acá somos espectadores y buenos oyentes de usted en sus Quiero consejos. explicar exactamente en qué consiste el sistema de financiación de vivienda leasing habitacional. Esto es un negocio jurídico que se plantea, que tiene varias etapas. Una es, primero, yo como cliente quiero adquirir una vivienda. Entonces yo voy al banco y le digo: mire, yo quiero adquirir esta vivienda, pero no tengo todo el dinero. Entonces el banco me dice: sí, yo le puedo prestar, le hace el estudio de crédito, le puedo prestar. Pero en muchas ocasiones los asesores de los bancos le dicen a usted que no conoce el tema, pero hágalo con leasing habitacional porque tiene ventajas tributarias, porque el interés es un poco más bajo, y lo convencen. Y usted va y firma leasing habitacional. ¿Y qué es eso? Que el banco debería, es la norma, debería comprar con sus propios recursos el inmueble, el apartamento, lo que usted vaya a comprar, y pagárselo directamente a los vendedores sin que el cliente intervenga en esa transacción. Entonces, es decir, que no me pueden pedir una cuota inicial. No existe. Es decir, que no me pueden exigir, perdóneme, señor Vizcaya, no me pueden exigir a mí que yo vaya y le pague directamente a los vendedores del inmueble ninguna suma de dinero. Pero eso es exactamente lo que hacen los bancos. Dice: con ese 20% vaya, páguele al proveedor del inmueble directamente
esa suma, sea 30, 40, 50, en el caso del señor Daniel, 300 millones de pesos. Entonces ahí se genera el problema, ahí viene la violación. Esto es prohibido absolutamente por la norma. ¿Quién lo prohíbe? Lo prohíbe la circular básica jurídica, que es la reglamentación que... ¿Qué entidad? Superintendencia Financiera. Obviamente eso está regido por una ley, y un decreto con fuerza de ley. Pero quien reglamenta finalmente, autorizada por la ley y por la Constitución para reglamentar la actividad financiera en Colombia, es la Superintendencia Financiera de Colombia. Entonces, la superintendencia en su circular básica jurídica le dice a los bancos, se les prohíbe, ponga bien cuidado, se les prohíbe permitir, exigir o promover que el cliente le pague cualquier suma de dinero directamente al vendedor del inmueble. Todo lo contrario a lo que está sucediendo. Todo lo contrario a lo que está sucediendo, porque el banco le dice al cliente, vaya, págale directamente tanto dinero al cliente. ¿Qué pasa con eso? Como el banco se queda con la propiedad del inmueble, porque es el titular de los derechos, usted se encuentra en un estado de indefensión. El día de mañana usted tiene algún problema, el banco le dice, yo soy el dueño del inmueble, usted ya no le devuelvo lo que quiera o se le devuelven unas condiciones muy desfavorables. Entonces terminan perdiendo todo lo que aportaron. Diferente es que usted sea el titular del inmueble. El crédito tradicional. El crédito hipotecario tradicional.